A ver, lo primero que quisiera hacer en esta oportunidad es celebrar el acuerdo entre Codelco y Anglo American para la explotación coordinada del distrito minero Andina Los Bronces. Esto en medio de la coyuntura, ¿cierto?, algo que quizás no recibe toda la atención que merece, pero este es un caso de una colaboración público-privada para desarrollar un distrito minero en el cual hay dos compañías, una pública y una privada, que actúan una al lado de la otra y que durante más de 10 años han buscado generar un acuerdo de estas características, cosa que finalmente se ha alcanzado y va a generar para estas compañías conjuntamente un incremento de valor del orden de los 5.000 millones de dólares. Así que eso primero es importante reconocerlo y celebrarlo. De ahí pasamos a la coyuntura más inmediata. A propósito de lo que decía su colega aquí atrás, yo en realidad terminé mis vacaciones ayer, ahora estoy más bien tomando unos exámenes, así que aproveché que estaba aquí en Santiago para venir a conversar con ustedes. Bueno, como todos sabemos, el medio digital de Clinic publicó recientemente este artículo o reportaje sobre el traspaso de excedentes de Corfo al Tesoro Público en el año 2023. Proveniente de contratos para la explotación de litio y destinados al financiamiento fiscal. Pese a que ese reportaje reconoce que toda esta operación se hizo de acuerdo a la ley, el tono de denuncia del mismo y las reacciones destempladas que ha generado en parte del sistema político amerita hacer un esfuerzo por proveer antecedentes que permitan un debate informado, con conocimiento de las normas legales que sobre administración presupuestaria y financiera del sector público sustentaron estas operaciones. En este contexto, como Ministerio de Hacienda, valoramos la decisión de la Contraloría General de la República de realizar una investigación especial en lo relativo, cito, a la eventual afectación patrimonial de Corfo y al destino de los recursos involucrados, entre otros aspectos. Esto, cierro comillas. Esto va a permitir que una institución independiente y respetada provea una opinión técnica alejada de la coyuntura política que desgraciadamente está siendo cada vez más tensionada por la proximidad de los procesos electorales que tenemos hacia fines de año. Dado que valoramos esta decisión de la Contraloría, como Ministerio de Hacienda hemos enviado en el día de hoy a este organismo contralor el conjunto de los antecedentes relacionados con estas operaciones, los fundamentos que las sustentaron y el modo en el cual se implementaron. Con ello, por lo tanto, no va a ser necesario hacer uso del plazo de 10 días que habitualmente otorga la Contraloría cuando solicita información o solicita antecedentes a las instituciones públicas. Sin perjuicio de esto, es importante puntualizar algunos de los elementos que configuran el marco en que se hicieron estos traspasos de Corfo al Tesoro Público. Lo primero que hay que citar, ahora funciona la amplificación, lo primero que hay que citar es que uno de los principios fundamentales de una buena gestión presupuestaria es el gestionar recursos fiscales de manera unificada, independientemente de la estructura institucional del Estado. Este principio está claramente reflejado en la Constitución, en la norma sobre no afectación de impuestos y, en general, en la Ley de Administración Financiera del Sector Público, tanto en lo referido a los principios, a las normas de unicidad del presupuesto, el artículo 4, a las atribuciones de la Dirección de Presupuesto en el manejo de la caja fiscal, los artículos 22 al 23, las normas sobre flexibilidad presupuestaria en el artículo 26, las normas sobre traspaso a rentas generales de la Nación de servicios, de excedentes de caja de servicios que se autofinancian, eso corresponde al artículo 29 bis, y las normas sobre endeudamiento o crédito público, artículo 50, todas ellas del DL 1263 del año 76. Este principio de unicidad del presupuesto es en buena medida la base de la buena gestión financiera y presupuestaria en Chile a lo largo de los años, pues permite usar recursos potencialmente ociosos en algunos sectores para financiar necesidades prioritarias de gasto en otros, minimizando las necesidades de endeudamiento.
Este principio también permite mitigar las desigualdades que se producen entre servicios que tienen ingresos propios, algunos ingresos propios sustantivos, versus otros que dependen íntegramente del aporte fiscal. Si uno no corrige, si uno no incorpora todas estas instituciones dentro del mismo marco de administración financiera, vamos a tener servicios públicos ricos porque tienen ingresos propios y vamos a tener, desgraciadamente, servicios públicos pobres porque solo depende del aporte fiscal, por ejemplo, el Ministerio de Educación. La ventaja de estos arreglos institucionales contrasta con la ineficiencia de presupuestos rígidos y compartimentalizados que históricamente han dificultado la gestión presupuestaria en muchos países en el mundo. Entonces, este tema que figura en nuestra ley de administración financiera desde el año 75, corrijo, permite una gestión mucho más eficiente del presupuesto y reducir las necesidades de endeudamiento. Porque si uno tiene excedentes en una parte del sector público y no los usa para financiar otra parte del sector público, va a tener que endeudarse más. De acuerdo con esta institucionalidad, los servicios públicos, aun aquellos de carácter descentralizado o autónomo, no son propietarios de los recursos que les asigna el presupuesto y su patrimonio no puede considerarse en conflicto con el patrimonio fiscal. Consecuentemente con esto, los servicios públicos en general no cuentan con autorización para invertir fondos en el mercado de capitales, permitiéndose excepciones solo para algunos servicios con ingresos propios importantes en función del tamaño de su presupuesto, autorizaciones que se renuevan anualmente. Aquí es importante recordar que por comienzos de los años 90 había muchos servicios públicos que tenían autorizaciones para invertir sus excedentes en mercado de capitales, incluyendo la propia Corfo. A raíz del bullado caso Corfo Inverlink, eso se regularizó, se restringió significativamente y por lo tanto hoy día solo algunas instituciones tienen esta autorización y la tienen solo para inversiones de carácter muy seguro como son depósitos a plazo. Las normas generales sobre flexibilidad presupuestaria, que ya cité, que corresponden al artículo 26 de la Ley de Administración Financiera del Estado, disponen que cambios entre presupuestos se pueden hacer mediante decretos de modificación presupuestaria. Por otra parte, las normas sobre caja disponen que es el Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección de Presupuesto, quien elabora el programa de caja a nivel de todo el gobierno central y que los excedentes de los servicios públicos, incluso de aquellos que se autofinancian, pueden ser integrados al Tesoro Público mediante decreto de Hacienda. Por último, y muy importante, se respeta el principio de unidad del presupuesto público, consagrado en el artículo 4 del Decreto de Ley 1063 de Administración Financiera del Estado, que establece que tanto la totalidad de los ingresos del Estado deben estar reflejados en el presupuesto, así como la totalidad de los gastos. Ahora, ¿cómo cabe la Corfo dentro de esta estructura institucional? La Corfo es una corporación de derecho público, con una serie de peculiaridades institucionales que tienen que ver con su origen. Como sabemos, ¿cierto? Se creó en los años 30, su normativa data del año 45 y de 1960, pero para todos los efectos prácticos, dentro de lo que es la actual taxonomía del sector público, cuenta con personalidad jurídica, patrimonio propio, equivale a un servicio descentralizado, y la Ley de Administración Financiera se le aplica en su totalidad. Forma parte integral del sector público, está plenamente sujeta a la Ley de Administración Financiera y eso se refleja en el hecho de que sus límites de gasto están fijados en la Ley de Presupuesto. La ejecución de sus ingresos y gastos se recogen regularmente en todos los informes de ejecución del sector público en su conjunto y su patrimonio se consolida con el de otras entidades descentralizadas y del fisco al momento de elaborarse balances financieros. Al estar regida por la Ley de Administración Financiera del Sector Público, la Corfo está sujeta a las normas generales que ya mencioné sobre flexibilidad presupuestaria y disponibilidad de caja. Ahora, vamos al caso en particular. Este caso en particular tiene que ver con los ingresos provenientes del litio. En el 2022 y el 2023, la Corfo incrementó de manera muy significativa sus rentas de la propiedad por los contratos para la explotación del litio en Salar de Atacama con las empresas SQM y Albemarle. Con el objeto de canalizar estos recursos al desarrollo productivo, el gobierno del presidente Gabriel Boric, a través de la Ley de Presupuesto del 2023,
creó un programa presupuestario de desarrollo productivo sostenible que ha disponibilizado más de 300 millones de dólares en las distintas leyes de presupuesto para financiar iniciativas de desarrollo de I+D en empresas, aportar estudios para construcción de estrategia nacional del litio, entre otras cosas. No obstante, los ingresos recaudados por concepto del litio excedieron largamente los gastos que estaban siendo financiados con esta fuente de ingresos. En particular, en el 2022 se recaudaron 2,5 billones de pesos adicionales a los que estaban presupuestados como consecuencia del mayor precio del litio. Mientras que en el 2023 los ingresos adicionales alcanzaron a 2,9 billones de pesos. Es decir, entre el 2022 y el 2023 se recaudaron alrededor de 5,4 billones de pesos adicionales como consecuencia del mayor precio del litio. Dada esta acumulación de excedentes, el Ministerio de Hacienda, en el ejercicio de sus facultades legales, requirió el integro de estos recursos al Tesoro Público mediante el ítem 25.99, otros integros al fisco, del programa presupuestario de la CORF. Esto dado que la partida presupuestaria del Tesoro Público es la que agrega la mayor parte de los ingresos presupuestarios y que a su vez financia la mayor parte de los gastos del presupuesto. Entonces creo que es importante que recordemos, algunos de ustedes ¿cierto? Ya cubrieron este sector en aquella época, en el 2022-2023 se habló mucho de cómo se iba a usar los recursos provenientes del litio y qué se iba a hacer con estos recursos extraordinarios producto de estos precios tan altos. En aquella oportunidad nosotros señalamos que era importante ver cómo iba a estar el conjunto de la ejecución presupuestaria antes de empezar a comprometer recursos adicionales del litio en nuevos gastos. Y eso probó ser correcto. ¿Por qué? Porque, como vamos a ver dentro de un momento, durante el año 2023 hubo otros componentes de ingresos que fueron menores a lo presupuestado y los mayores ingresos del litio compensaron esos menores ingresos en otras partes de la recaudación. Entonces, en virtud de esto, se solicitó a la CORFO integrar 3,4 billones de ese total al Tesoro Público, es decir, 2 billones menos de lo que ingresó por el mineral. En otras palabras, a la CORFO se le solicitó reintegrar menos dinero del extra que ingresó por los mayores ingresos del litio, todo eso para contribuir al financiamiento fiscal dentro del marco de la ley de presupuestos de ese año. De esta forma, los mayores ingresos provenientes del litio permitieron compensar menores ingresos en otros ítems, los fondos satisfacieron las necesidades de financiamiento fiscal y se cerró el año con un cumplimiento de 100% del gasto presupuestado, pleno cumplimiento de la meta de balance estructural y también pleno cumplimiento de las previsiones de balance total del sector público. Entonces, acordémonos que estamos hablando del año 2023, no estamos hablando ni del 2024 ni del 2025. El 2023 tenemos que recordar que el gasto público se ejecutó en un 100%, las metas fiscales se cumplieron en su integridad y por lo tanto fue un año de pleno cumplimiento de todas las metas de carácter fiscal y estos ingresos ayudaron a que eso ocurriera de esta manera. El traspaso de excedentes de Corfo cumplió con todos los requerimientos institucionales, tanto del lado de la Corfo como de la Administración Presupuestaria. El tema fue tratado y aprobado por el Consejo de la Corporación, donde están representados los Ministerios de Economía, Hacienda, Relaciones Exteriores, Desarrollo Social y Ciencias. Planteado en esta discusión del Consejo, y está citado también en el artículo de Clinic, la eventual pérdida en que podía incurrir la institución por el hecho de tener que deshacer depósitos vigentes. O sea, en ese momento la Corfo tenía ciertos fondos, los tenía invertidos en depósitos a plazo probablemente, en la mayoría de ellos. Si tenía que deshacer esos depósitos a plazo, iba a perder los intereses que se habrían devengado. Entonces, esa era la preocupación que tenía el vicepresidente ejecutivo de la Corfo en aquel momento. Dada esa preocupación, lo que se hizo fue materializar el traspaso mediante un calendario que se acordó con la Corfo, que hizo que estos traspasos fueran de carácter más gradual y se pudieran hacer al vencimiento de los depósitos que tenía la corporación. Y esto es lo que ha mencionado el vicepresidente ejecutivo en la declaración de hoy, al señalar que no hubo una pérdida patrimonial para la corporación por esa razón. Esto entonces permitió evitar cualquier pérdida para la corporación y, como también señala el vicepresidente ejecutivo, el patrimonio financiero de la Corfo, en contraste con esta idea de pérdida o perjuicio patrimonial, en realidad
se ha multiplicado por 10 durante la actual administración. En cuanto al destino de los recursos, al traspasarse al Tesoro Público, estos permitieron financiar las prioridades de gasto de ese año, incluyendo las de seguridad pública, salud, vivienda, educación, entre otras, todo ello dentro del marco de gastos aprobado para el año. O sea, nuevamente, el que se haya ejecutado el presupuesto en un 100% y no en un 105, 110 o 120, quiere decir que no hubo un aumento de gasto que se financiara con estos fondos. De esta manera, junto con permitir el pleno cumplimiento de las metas fiscales del 2023, estas operaciones fueron ampliamente convenientes para el sector público, como un todo, porque permitieron evitar elevar el endeudamiento, evitar aumentar el pago de intereses y evitar un deterioro en el patrimonio fiscal. Si uno hace el ejercicio de suponer que en lugar de este traspaso de excedentes de Corfo de 3,4 billones de pesos, para efectos de simplificar los números vamos a hablar de 3.400 millones de dólares. Si en lugar de traspasarse desde Corfo, el fisco se hubiera endeudado por la misma cantidad en bonos a 10 años plazo, lo que habría ocurrido primero es que la deuda pública habría aumentado, ¿cierto? Habría aumentado en algo más de 1% del producto, o sea, en lugar de ser 42,3%, sería 43,3%. Hay que decir que hoy día la relación deuda-PIB está por debajo del 42% como producto de la variación del tipo de cambio, pero eso es un paréntesis. Bueno, habría habido este endeudamiento adicional por 3.400 millones de dólares. Esa deuda adicional habría dado lugar a un flujo de pago de intereses de el orden de 215 millones de dólares anuales desde entonces. O sea, hoy día, año 2025, tendríamos un gasto en intereses del fisco que sería 215 millones de dólares superior al que estaba presupuestado. Y el Estado como un todo habría experimentado una pérdida patrimonial de 415 millones de dólares si no se hubiera actuado de esta manera. ¿A qué corresponde estos 415 millones de dólares? Corresponde al valor presente de la diferencia entre los intereses que habría ganado la Corfo por sus depósitos a plazo versus los intereses que habría tenido que pagar el fisco por esa deuda adicional. Entonces, por lo tanto, lejos de deteriorar el patrimonio público, esta es una operación que permitió evitar una pérdida para el patrimonio público, que se hizo en pleno ejercicio de facultades que son bastante estándares dentro del presupuesto y que permitieron en el año 2023 una ejecución del presupuesto que cumplió todas las metas que se habían fijado para ese año. ¿Ya? Así que con eso... ¿Les parece que nos movamos hacia allá? Los que pueden, por favor, los canales que les funcionan, no funcionan. Yo tendré que conectarme de nuevo. Una pregunta. ¿Cree que, dado todo lo que se generó con esta información, se pudo haber informado mejor en ese momento los traspasos de Corfo al fisco de una manera más transparente? Mire, como explicaba recién, ¿cierto? En el año 2023 en particular, cuando discutíamos la ley de presupuesto, yo recuerdo que cuando se veía el presupuesto de Corfo, muchos parlamentarios decían, pero ¿cómo aquí se está gastando solamente una parte y hay otra parte que se va a activos financieros? Y nosotros dijimos, sí, efectivamente, eso ¿cierto? Es un capital que queda ahí guardado para el momento en que se necesite. Se necesitó ese año porque hubo otros componentes de los ingresos fiscales que estuvieron por debajo de lo presupuestado, entonces una cosa compensó a la otra. Se cumplió un poco la prevención que nosotros hicimos desde un comienzo de la discusión presupuestaria. Ahora, como ustedes saben y como lo cita el propio medio que hizo el reportaje que dio origen a toda esta discusión, todo lo que estamos hablando está todo reflejado en documentos públicos, está reflejado en las actas del Consejo de la Corfo, en los decretos presupuestarios, en los informes de ejecución presupuestaria, así que no hay nada particularmente misterioso sobre la materia. Y al acta no la tiene todo el mundo tan fácilmente. O sea, los decretos se publican, no sé con qué rezago, directora. No, pero están en la página, no los mandan como masivamente, digo yo, para se que... mandan visualmente.
Congreso. Sí. ¿Cómo las críticas políticas, especialmente de la oposición y la candidata presidencial Matei, que le llama a ponerse las pilas, a cuidar el patrimonio fiscal, a cautelar y cuidar el capital político que dice que usted había cultivado durante tanto tiempo en la administración pública? Bueno, lo que acabo de explicar demuestra que en este caso justamente se hizo esta operación para cuidar el patrimonio fiscal. Porque si no se hubiera hecho de esta manera, ¿cierto? Como explicaba recién, habría habido que tomar más deuda, aumentar el gasto en intereses y experimentar una pérdida patrimonial por el diferencial de tasas de interés. Así que es algo que yo creo que cualquier economista mirando el sector público en su conjunto, ¿cierto? Digamos, debería tener la capacidad de reconocerlo como algo, como una operación adecuada y oportuna. Ministro, me llamaba la ¿Se ha atención preguntado en la varias gran cifra que se saca de dinero desde Corfo a las arcas fiscales. ¿Cómo se explica también? Porque es algo que no se había dado antes. No se había dado antes porque no habíamos tenido antes esos ingresos tan excepcionales provenientes del litio. Recordemos que en aquella época, digamos fines del 2022, buena parte del 2023, hubo incluso quienes argumentaban que no iba a ser necesario ninguna medida tributaria porque todas las necesidades de gasto se iban a financiar con los recursos del litio. Entonces, a todo el mundo en aquel entonces esto le llamó la atención la magnitud de estos ingresos y por lo tanto no es sorprendente que la magnitud del traspaso de estos excedentes de Corfo al Tesoro Público haya sido significativo. Ministro, usted plantea que la opción a este traspaso era finalmente el endeudamiento. Cuando tomamos en cuenta la magnitud de los recursos, ¿no hay un conflicto ahí, por ejemplo, con la regla fiscal a la hora de usar ingresos extraordinarios para financiar el gasto corriente de ese año 2023? La discusión sobre los ingresos extraordinarios versus permanentes provenientes del litio fue una cuestión que se trabajó durante todo el 2023 y en aquella oportunidad, como lo expuso la directora en una columna que se publicó hoy día, eso se tradujo en un ajuste a la regla fiscal que ha regido desde entonces. A partir del año 2024, el presupuesto del 2024, ya se empezó a aplicar la regla fiscal, separando los componentes más permanentes de aquellos más transitorios de los ingresos provenientes del litio. Así que esa efectivamente era una discusión que hubo en aquel momento y se incorporó plenamente a la regla fiscal a partir del año siguiente. Desgraciadamente no seguimos teniendo ingresos del litio tan altos, pero esperamos que en algún momento mejoren, pero efectivamente esa fue una discusión que se dio, que se resolvió de esa manera y se ha implementado a partir de entonces. Ministro, pero una pregunta, o sea, en el sentido de que ustedes están explicando que se sacaron estos recursos con tal de no endeudarse, pero ¿hubo un mal cálculo o este traspaso estaba contemplado? O sea, en la ejecución presupuestaria, ¿cierto? Hubo mayores ingresos del litio y hubo otros componentes de ingresos que fueron menores. Entonces una cosa compensó con la otra. Eso ocurre todos los años en todos los presupuestos. Nunca ocurre que cada componente individual desagregado de los ingresos fiscales coincide exactamente con lo que se presupuestó. Entonces, El vicepresidente Corfo, porque no hubo ningún tipo de pérdida. Claro, por supuesto. O sea, como expliqué aquí recién, la preocupación que tenía en aquel momento el vicepresidente ejecutivo de Corfo era que, producto de tener que deshacer depósitos, se perdieran los intereses que estaban siendo obtenidos por esa inversión financiera. Entonces, lo que se acordó en aquel momento fue fraccionar o graduar esos retiros de tal manera que solo se hicieran una vez que los depósitos fueran venciendo. Y así fue como ocurrió y por eso no hubo ningún depósito que tuviera que deshacerse para efectos de poder materializar este traspaso. Ministro, pero ¿por qué se tuvo que pedir más plata de gastos que ya estaban contemplados? No se pidió más plata para gastos. Los gastos fueron los mismos que estaban presupuestados. Pero entonces en este caso, ¿por qué si estaba contemplado hubo que pedir más?
porque los ingresos de ese año fueron mayores en el caso de la Corfo y en otras partes fueron menores. Ministro, estamos en vivo para 24 horas. ¿En qué se gastó finalmente el dinero? Eso se ha preguntado en reiteradas ocasiones, pero algo concreto, por ahí, algún ejemplo que tengan de lo que se gastó el dinero que se pidió. Claro, bueno, en la medida que ayudó a financiar la ejecución presupuestaria, que como digo se cumplió al 100%, financió lo que eran las prioridades del presupuesto de ese año, que eran en materia de seguridad pública, de salud, de vivienda. Eso fue el destino en general de estos recursos, pero tenemos que tener claro que los recursos del Tesoro Público son recursos de carácter fungible, ¿ya? O sea, este mismo principio de unicidad del presupuesto también se da en relación al Tesoro Público, ¿ya? O sea, no hay una asignación específica a un gasto en particular, sino que el Tesoro Público es lo que respalda, ¿cierto?, los recursos que gastan los ministerios de servicios públicos. La directora yo creo que puede elaborar un poquito más sobre ese punto. También, como lo ha señalado el vicepresidente de la Corfo, se hizo con el diseño necesario para que no existiera una pérdida patrimonial de la Corfo, y hoy día vemos que si uno ve el 2021 y el 2024 es 10 veces más grande los activos financieros que tiene la Corfo. Eso creo que es importante explicar. Así también, el 2023 fue un año que yo creo que, si revisan, cada vez que fuimos a explicar al Congreso, a hacer la rendición de cuentas sobre el estado de las finanzas públicas, una de las dos primeras preguntas era ¿qué pasa con los recursos del litio? ¿Qué se va a hacer con los recursos del litio? Porque efectivamente, como la regla estructural funciona entre el 2022 y el 2023, todos los recursos del litio, como regla general, van a financiar el presupuesto de manera general. Creo que no hay ninguna novedad en decir que durante esos años esos recursos financiaron el presupuesto, porque en cada informe de ejecución mensual se mostraba cómo iban creciendo esos recursos. ¿Qué pasa en 2024? Ante la preocupación del Ministerio de Hacienda, ante la preocupación del Consejo Fiscal Autónomo, que todas las proyecciones daban en que en adelante el litio seguiría creciendo de esa manera, pero ¿qué pasaba si no seguía creciendo de esa manera los ingresos por litio? Como para darle un orden de magnitud a esta situación, los recursos que ingresaron por litio el 2022-2023 son 10 veces lo que había entrado históricamente anteriormente. Como un ejercicio de prudencia fiscal, ingresamos hicimos el ajuste cíclico introdujimos una regla de ajuste cíclico al litio, de manera que uno considerara que estos recursos no necesariamente siguen agregando año a año, y de hecho, si no hubiésemos hecho esto, el gasto público para el año 2024 habría sido mayor. Entonces, con eso quiero reflejar que la situación 2022-2023 fue una situación extraordinaria. No es que se hayan afectado el patrimonio de Corfo de todo lo que habían acumulado durante todos los años. Distinto hubiese sido, o sea, yo entiendo muy bien la preocupación si esto se hubiese dado en un contexto como que no existían estos ingresos extraordinarios del litio, y no dice cómo si en la pandemia se utilizaron $1.000 millones, ahora se están utilizando 3.500 millones de dólares. Pero no es el caso, porque habían más de 5.500 millones de dólares que antes no existían. O sea, yo creo que eso ya es importante como puntualizar bien en la discusión. Directora, y para explicarlo bien a las personas en su casa, hay una parte que se utilizó de estos excedentes de litio, pero se entiende del reportaje, de lo que se ha hablado, que hay una parte que de todas formas tuvo Corfo que liquidar de su patrimonio. Entonces, si podemos explicar eso bien a las personas en su casa y también a otros. Sí, yo también creo que el ministro lo explicó muy bien, también el vicepresidente lo explicó. Lo que el traspaso de estos íntegros al Tesoro Público desde Corfo se hace con un calendario propuesto por Corfo que no implicaba una pérdida patrimonial de esos depósitos, sino que se fue dando según el vencimiento de esos depósitos, porque por supuesto, imagínense, si uno recibe una suma de dinero 10 veces más grande de lo que uno recibe mensualmente, sin claridad de cuándo se van a gastar, obviamente lo que uno hace es invertir esos recursos. O sea, a medida que se fueron invirtiendo esos recursos, además también de ingresando nuevos recursos por litio, la Corfo fue integrando esto al fisco en un calendario de 2 o 3 meses. También hay cierta duda por qué se hizo en noviembre a final de año,
Y claro, ahí formalmente se hace todo en noviembre, pero es un ejercicio que nosotros con la Corfo, por supuesto que trabajamos con bastante anticipación. No es que el 20 y tanto de noviembre se hizo el consejo y el 6 de diciembre están ingresando los recursos, sino que fue un ejercicio de varios meses de los equipos técnicos trabajando y teniendo un calendario armonioso para que las precauciones que tenía el vicepresidente en su momento finalmente no sucedieran, y eso fue lo que sucedió, y que hoy día entiendo que el vicepresidente lo va a hacer. Preguntarle por el tema del CFA, tal vez el informe, ellos plantean... Déjame terminar este tema y ahí nos entramos a eso. Quería preguntarle, ministro, ¿por qué no hace esta pausa o adelante el regreso de sus vacaciones, considerando que ayer había hablado el ministro de Economía, hoy día había una declaración del presidente ejecutivo de Corfo, y ya como que se estaba aclarando que todo había estado dentro del marco, digamos, que establece la normativa? ¿Por qué toma esta decisión de volver? Lo expliqué al principio, pero no sé si me alcanzó a escuchar. No, yo estuve de vacaciones hasta ayer, volví ayer de mis vacaciones. Tenía programado una serie de exámenes médicos hoy día y mañana. Por eso figura como feriado legal, pero hoy día en la tarde de todas maneras iba a venir acá al Ministerio, así que aproveché de referirme a este tema, que por supuesto ha concitado mucho interés y preocupación, entonces me pareció que era importante ¿cierto?, ayudar a clarificar el escenario. Ministro, ¿No fue una buena posibilidad la inicial del ministro Grau? Porque al final terminaba reportándolo a la unidad que estábamos... No, estaba muy bien las vocerías del ministro Grau. Ministro, sobre la solicitud de salida de la directora de presupuesto, también se puede referir cómo, más allá de la explicación que dan, qué la explican, cómo ven esta situación, considerando que de la oposición se ha remitido pidiendo la salida de la directora de presupuesto. Hay una autocrítica. Bueno, yo diría que en este caso se está pidiendo la salida del director de presupuesto por hacer lo correcto. Entonces es un poco contradictorio una cosa con la otra. Ministro, ¿usted considera que respecto a lo que dice el Consejo Autónomo Fiscal? Si usted ha tenido una pregunta más. Sí, ya, y Rodolfo me da el pase ahora. Sí. Que el CFA lo principal dice que se necesita un ajuste fiscal de al menos 1.500 millones de dólares adicionales a lo que ya estaba contemplado en el presupuesto, que eran como 600 millones. ¿Esto lo ve, cuál es su visión con respecto a ese informe, y ve factible ese ajuste de 1.500 millones? Bueno, nosotros, excepto cuando informamos de la ejecución presupuestaria del 2024, señalamos que esto fue un desvío significativo de la trayectoria de consolidación fiscal y que es algo que es muy importante y urgente corregir. Para eso, ya en la discusión del presupuesto 2024 ya se fijó un procedimiento. Allí, en aquel momento, se concordó en que para la presentación del informe de finanzas públicas del primer trimestre, que se presenta en abril, se actualizaría la proyección de ingresos, se actualizaría la proyección de los balances fiscales, y en la medida que hubiera un desvío significativo se identificarían las medidas de corrección. Nosotros hemos estado trabajando en eso. Para tener esa evaluación tenemos que tener las cuentas nacionales definitivas, que van a estar el 18 de marzo. Tenemos que tener ya los primeros datos de ingresos y gastos de este año, que los vamos a tener por lo menos los 2 primeros meses del año. Y sobre esa base vamos a cumplir exactamente con lo que se concordó en esa oportunidad. Vamos a tratar de adelantar algunos días la presentación del informe de finanzas públicas para que justamente para responder a la preocupación de cuáles son las medidas que se van a adoptar. Vamos a tener también el informe del Fondo Monetario sobre las metodologías de proyección de ingresos, así que ahí vamos a tener un panorama bien completo, comprensivo, y en eso hay que mirar lo que vamos a estar proyectando de ingresos y de gastos, no solamente los gastos, y eso es importante recalcarlo, porque normalmente se entiende que los ajustes se producen solo del lado del gasto. También es importante lo que pasa por el lado de los ingresos. Así que todo eso se va a concluir a la presentación del informe de finanzas públicas del primer trimestre en un mes y medio, 2 meses más. Directora, si le pudiera preguntar a la directora. Respecto a esta solicitud que hace la oposición de su salida, se crítica del trabajo también
y si usted lo evalúa en base a las declaraciones de la oposición. O sea, yo creo que vivimos en un país de libre expresión, entonces obviamente, sobre todo los políticos de oposición tienen el derecho a exigir rendiciones de cuentas a las autoridades, y eso es como el ejercicio sano de la democracia. Ahora yo creo que es complejo cuando se hacen rendiciones o se exigen rendiciones de cuentas con información difusa o mala información, con un debate que tiende a confundir a la ciudadanía más que ayudar y a poner el foco en los desafíos fiscales más importantes que tenemos hoy día. Hay que recordar que nosotros venimos, no hace mucho tiempo atrás, pero no hace mucho tiempo atrás, estábamos en una situación de pandemia, estábamos en una situación donde el balance estructural, que hoy día estamos discutiendo si es del 2, del 1, del 3, era un menos 10%. Hoy estamos discutiendo si la deuda, el ratio deuda-PIB crece en un 1,5 o en un 1%, pero está creciendo, creció 12 puntos durante 4 años. Digo porque estamos en una situación muy compleja hace no mucho tiempo atrás. Entonces, y hoy día seguimos con un desafío fiscal muy importante. Creo que nadie en el Ministerio de Hacienda ha tratado de minimizar lo complejo que es la desviación del año 2024. Entonces, obviamente, ahí están todas las pilas puestas en poder tener estas medidas correctivas que existen. Pero, claro, yo creo que siempre es bueno para el debate que exista la contabilidad de parte de las autoridades. Por suerte, en los temas fiscales también, gracias a la nueva ley de responsabilidad fiscal del año pasado, existe una institucionalidad clara donde uno dice, si se incumple la meta, esto hay que hacer en estos tiempos ante el Congreso. Pero, efectivamente, en este caso en particular, lo veo súper como confuso para la ciudadanía, cómo se ha dado el debate, porque como ya lo explicamos detalladamente en términos normativos y de eficiencia fiscal, fue una decisión correcta. Eso. Año electoral, creo que en la reacción de la oposición, una especie de aprovechamiento político con fines electorales, quizás. Yo creo que siempre hemos estado, o sea, los 4 años de gobierno han sido años electorales. El presupuesto, no sé si recuerdan, habían 2 elecciones entre medio de la discusión del presupuesto, y ojalá, yo creo que parte de cuidar nuestra institucionalidad fiscal justamente es que como desanclar los temas de coyuntura política con los temas fiscales, porque al final son como resguardos que ha tenido siempre Chile, pero claro, ahí yo no podría empezar a interpretarlas por qué hacen las cosas las personas de oposición. No podría decir. Gracias. ¿Ministro, sigue la misma valoración que dio usted hace unos meses atrás respecto a la directora, de que es la mejor directora? Vamos a seguir elaborando sobre el tema. La directora, como lo reflejó en su intervención ahora, lo que ha estado, o sea, tanto durante todos los últimos meses del 2024 como ahora los primeros meses del 2025, hemos estado trabajando sistemáticamente en identificar dónde están las debilidades en nuestro cálculo de ingresos, cómo mejorarlo. Nos estamos haciendo cargo de temas que se habían arrastrado inercialmente durante mucho tiempo, y en este momento la persona mejor preparada para enfrentar este escenario e implementar las decisiones que hay que implementar es la propia directora. Digamos, aquí hay una cuestión práctica y de justicia. O sea, aquí el compromiso que tenemos nosotros con la responsabilidad fiscal es permanente, es cotidiano, y si tuvimos una desviación importante en el 2024, bueno, nuestra responsabilidad es corregir esa desviación. A eso es lo que tenemos que abocarnos, y para eso tenemos que tener la gente que está motivada y ha estado trabajando en esto durante todos estos meses. Gracias. Ministro, respecto a este debate que han dicho que es confuso, ¿hay algún aprendizaje de lo que se tiene que cambiar para este año que viene? ¿Alguna autocrítica también respecto a eso? A ver, yo
Yo creo que se ha ido generando una especie de, ¿cómo decirlo? Una especie de reacción a cualquier cosa que tenga que ver con el presupuesto, que hace surgir opiniones antes de conocer los datos, antes de tener la evidencia, antes de entender de qué se trata el problema. Eso no es algo que nosotros podamos corregir. Creo que es una reflexión que tiene que hacer todo el mundo político, que tiene que darse cuenta de que la responsabilidad fiscal en Chile es un patrimonio, nuestra institucionalidad fiscal es un patrimonio del país, ¿ya? Y que por razones coyunturales, de la política chica, no deberíamos correr el riesgo de debilitar esa institucionalidad.